La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos sueltos y quería que el charco fuera un mar. Esta es la cita del comienzo de Las alas del deseo de Peter Handke. En mi recuerdo, cuando el niño era niño, iba al jardín de infantes y las maestras lo sometían a él y a otros niños a un juego que consideraban tremendamente divertido, el juego de la silla. En mi recuerdo, yo alguna vez llegué a la final, nunca me senté en la silla. Después de grande, cuando ingresé de manera más o menos irregular en el campo de la literatura, en el campo de batalla de la literatura, descubrí que esa silla estaba en general puesta de antemano solo para uno. Durante años fue Borges, después Bioy, después Cortázar, después Manuel Puig, después Piglia, ahora Aira. Siempre es una sola silla. ¿Qué significa el canon? Una maquinaria de sostén de un nombre y de aniquilación o desaparición absoluta o relativa de otros. De eso vamos a hablar hoy con Miguel Vitagliano y Matilde Sánchez. Matilde Sánchez, ¿qué es el canon para vos? El canon es algo que pasa por una selección sagrada, ¿no? Incuestionable. En un punto lo es, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que sea de hierro y que no sea temporal, ¿no? Es bien histórico y aunque no lo veamos se va deslizando todo el tiempo. Además de eso, cada escritor tiene su propio canon, ¿no? Miguel Vitagliano, ¿existe un canon literario? Bueno, circulan ideas de qué debe ser un canon literario y circulan cánones literarios. Y un canon, la construcción de un canon es la construcción de un tesoro por parte de una comunidad. Un grupo de personas especialistas, desde profesores, críticos, editores, van construyendo la idea de cuáles son los más altos valores que tiene la literatura de una comunidad. Y por supuesto esos valores revelan posiciones, concepciones de la literatura que son particulares y sin embargo se están ofreciendo allí como generalizadas. Borges en algún momento presentó, no recuerdo si el Aleph o Ficciones, al premio, no sé si nacional o municipal de literatura. De hecho, él no ganó ese premio y los amigos, básicamente los del Grupo Sur, le armaron un acto en desagravio. Cuando yo leí eso, la primera impresión que tuve es, lógico, ¿cómo van a agraviar a Borges no dándole el primer premio? Y después pensé, ¿quién ganó ese premio? ¿Cómo es que no sé el nombre? Por lo tanto, la primera impresión que tuve es, la formación de un canon es un acto de violencia, es un acto de construcción política y es un acto sangriento respecto de los que quedan afuera del canon. En general, creo que tanto él como yo estábamos pensando por ahí en el canon más consolidado que el de los premios en vida, que es el de la posteridad de alguna manera, ¿no? Los indudables, porque hay indudables y hay indudables a toda prueba, de algún modo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con cuando el escritor ya no escribe más de alguna manera, ¿no? O por su vejez, o porque no está vivo. El premio nacional tiene que ver con la solidez de las instituciones y a la vez con la modernidad de las instituciones. Y las instituciones literarias argentinas siempre, al revés de la literatura, que tiene una marca de vanguardia muy fuerte en el siglo XX en Argentina, las instituciones suelen ser anticuadas. O suelen ser rehenes de coyunturas políticas partidarias. Por ejemplo, si vos pensás, en los últimos 15 años, premios nacionales municipales, no los ganaron Saer, Piglia, César Aira. ¿Algo más para agregar? Pensar, por ejemplo, que las novelas de César Aira
cuando empezaron a hacer su enorme movimiento público y en expansión enorme, fue a partir de una novela en particular que se llamó La Liebre, que obtuvo el segundo premio del concurso de Clarín. Que ganó una mujer que se llamaba Celeste, no recuerdo. Exactamente, de Rosario. Lo que se ve siempre, por lo menos en Argentina, que es un campo de batalla chico, es que el canon, y no pensado en términos históricos, sino actuales, está siempre, en la sillita del canon, está siempre ocupada por una persona. Y las sustituciones son históricas, por muerte o por reemplazo. Claro. Violento, de un nombre por otro nombre. Somos bipartidistas, Somos bipartidistas, exactamente. dicotómicos. Yo voy a disentir. Adelante. Primero me parece que el campo argentino es chiquito, pero es, después de Borges, siempre bastante influyente, ¿no? Hay relevos, pero fíjate que tiene como una onda expansiva, conserva la literatura argentina, creo, algún tipo de onda expansiva que supera por mucho el campito local, el panorama vernáculo, ¿no? Pero eso tiene que- ¿Cuántos libros de Aira se venden acá? 1000. Sin embargo, es uno de los escritores más influyentes. Patti Smith comenta en el New York Times a César Aira. Eso es Sí. impensable para otros autores latinoamericanos de 1000 ejemplares, incluso argentinos, ¿sí? Por otro lado, creo que este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de una transformación incalculable, creo que nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de la transformación que vivimos con Internet, marcan justamente el final del escritor único. Antes vos tenías que, visto desde el imperio, que es la mirada general, que sería como la mirada de Amazon, tradicional, digamos, o del Man Booker, o incluso del Nobel, vos tenías un escritor por generación por país. Bueno, lo que pasa es que hay un cambio notable en cuanto a la relación de la estética y las poéticas, ¿no? Hay una especie de pulverización de poéticas que, mientras que antes pensábamos en 4 o 5 poéticas como tendencias muy fijas, hoy pensamos en 1 millón de poéticas. Hay tantas. Entonces, este sueño de un escritor, este sueño de fantasía vanguardista, de un escritor sin editorial, este sueño del escritor hasta casi sin libro, ya se ha cumplido. Lo que pasa es que se cumple de una manera atroz, por momentos. Es el lugar directo que pasa desde el taller del artista al museo. Hay una línea directa, ya hay muy poca línea y cadena de transmisión. Esta inmediatez que las vanguardias tanto reclamaron, ahora vivimos. Ahora hay que soportar cómo es vivir con esto. Había una frase de Libertela, que no sé si citaré bien, que decía: la vanguardia va en coche al muere del museo. Claro, bueno. Que sí. supongo que parafraseaba un poema de Borges. Y sí, claro. Pero, bueno, fíjate, pensando en Libertela tenía una imagen muy linda que tiene que ver con esto del canon y el trabajo de la vanguardia. ¿Se acuerdan esa imagen tan linda de la olla? Del fondo de la olla. Rascar el fondo de la olla, Claro, para sacar... justamente decía, pensar una tradición literaria como si fuera ese guiso que va quedando, ese fondo de olla. Y entonces, ¿qué hace la vanguardia? La vanguardia trabaja con el fondo de olla, no con lo que queda más arriba, sino con lo que va quedando abajo, y lo mezcla. Esa idea es realmente fascinante. Pero ese revolver la olla, ¿es hacia atrás o hacia adelante? ¿Pensar la vanguardia buscando las formas del pasado? Es que todo es recombinación del pasado. Claro, es la tradición, jugar con la tradición. El gesto vanguardista por excelencia de la literatura argentina fue la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas, que inventó una literatura que no existía. Bueno, sí, y bueno, eso es lo que hace en definitiva un gran crítico, ¿no? Inventar el objeto. Dar vitalidad, Claro, infundir, despertar a Frankenstein, pegarlo. Claro, Sí. La historia de la literatura argentina se empieza a publicar en el 17. Sí. Pero por ejemplo, mira, qué interesante esto, porque él empieza a dar clases en la facultad en 1912, pero en el 9 va a dar un curso sobre Sarmiento y hace una encuesta a sus alumnos, a 100 alumnos. Entre los 100 alumnos, fíjense que descriptivo es todo un canon, ¿no? 100 alumnos, 1909, va a hablar de Sarmiento, y entonces dice, y había ya maestros diplomados, y muchos de ellos que iban por su doctorado,
Y entonces les pregunta a ellos qué conocían de Sarmiento. Y dice que solamente 5 habían leído el Facundo, de los 100. Y que un poco menos habían leído partes de Recuerdo de Provincia. Y lo que dice es, y esas partes de Recuerdo de Provincia era porque habían sido publicadas en los diarios. Los demás ni siquiera habían oído nombrar a Argirópolis. Dice, ¿cómo iba a ser así? ¿Cómo no iba a ser de otro modo en una escuela en la que solamente se leía desde Homero hasta Víctor Hugo? Y no había lugar para una nacional. Fíjate, ahí está en la descripción de lo que hacen las instituciones, la escuela, qué hace la universidad y cómo se construye un canon. Los medios de comunicación necesitan un canónico por día, en términos de renovación y cambio. A ver, necesita mucha variedad de cosas que en algunos casos decantan en canon, pero también necesitan titulares, necesitan escándalo, necesitan noticias, y además lo que necesitan va cambiando con las décadas, ¿no? No es comparable. Sí. Los diarios hoy, o el New York Times hoy, al Examiner el Ciudadano Kane. No tiene nada que ver. Sí. Pero yo tenía ganas de agregar algo, porque me parece que es un tema hoy, que es el tema del canon y las escritoras, ¿no? Vos tenés desde hace ya una década o más, tenés que el 70% de los lectores son mujeres, son lectoras. Sí. Tenés el 60% de editoras, no las cabezas editoriales, hay que aclararlo, sino las que están, pero son las que están operando con la masa y las que están llamando a autores, las que están haciendo las contraportadas, los paratextos. Todo eso son mayoritariamente mujeres. Sin embargo, eso no se refleja en la consagración de indudables autoras, ¿no? Yo quisiera saber, ¿se enseña, vos que estás cerca de la currícula escolar, ¿se enseña a Sara Gallardo en la escuela? No. Sí, pero en la universidad se enseña, digamos. Yo tengo las dos patas y en la universidad se enseña, hay mucha presencia de las escritoras. Lo que creo es que todo está volcado a la iniciativa individual, que es fantástica. Pero lo que pasa es que tendría que haber también promociones dentro de la currícula, tendría que haber movimientos por parte del ministerio para poder hacer efectivos estos movimientos. Yo fui pésimo alumno, horrible. Por suerte tenía un amigo que me soplaba, me resolvía todo. Barragán, exactamente. Bueno, las clases de gramática, después de la distinción entre sujeto y predicado, yo ya rebotaba contra las paredes y no entendía nada. Por lo tanto, daba por hecho que no iba a aprender. Y en una clase que se llamaba castellano, no era gramática, el profesor hablaba, giraba, daba vueltas, y yo estaba bajo el pupitre leyendo Rojo y Negro de Stendhal. Y entonces el profesor está hablando y de golpe pasa, me hace así, y dice, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, estoy leyendo Rojo y Negro. Y me mira y me dice, siga. Claro. Yo tuve una especie de efecto de vértigo y sorpresa. Una vez leí una noticia sobre la realización de una feria de editoriales independientes. Leí los nombres, eran 70 y pico de editoriales. Leí los nombres de las 70 y pico de editoriales y no conocía a ninguna de las 70. Entonces me pregunté, ¿cuántos autores pueden haber publicado estas editoriales? Algunos publicaron 20 o 30, algunos habrán publicado 2. Supongamos un promedio de 10 libros por editorial, porque son nuevas, porque son jóvenes. Entonces dije, hay 700 autores que no conozco. Y a la inversa, esos autores, habida cuenta de la cifra de venta de mis libros, tampoco me deben haber leído. En cambio, supongo entre los músicos funciona de otra manera. Bueno, la escucha es gratuita ahora. Leer a todos los autores argentinos supone una inversión poderosa, un gasto fuerte. Además de las cuestiones del interés. Bueno, pero ahí está, me parece, un compromiso del Estado, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un Estado en política cultural. Parece que un Estado en política cultural tiene que hacer lo que no hacen los privados. Es motivar, ahí donde está, más allá del lucro del mercado, buscar, difundir el trabajo de los imprescindibles de siempre, ¿no?
es tratar de difundirlos permanentemente, de distintas maneras. Y eso no, no, pero no además siempre se hace. la ristra de editoriales, que a mí me parece fabuloso, es lo que vos decías antes en cuanto al proyecto vanguardista, ¿no? Es, yo sono autárquico, como decía Moretti. Yo ya quiero dar a conocer un libro y tengo una editorial. Hago una editorial, lo pongo en el mundo. A mí me parece que hay cosas muy buenas que salen de ahí. Pero una vez más, como decía Magris, tampoco eso hace una literatura, ¿no? Me parece que una literatura es la persistencia, la persistencia del autor, pero la insistencia de los demás en leerlo. Los medios tenían esa maquinaria antes, ya los medios no tienen, afortunadamente, el monopolio, y mucho transcurre en las redes sociales. Creo que hemos perdido competencias, creo que Netflix y sobre todo el streaming nos está acostumbrando, estamos yendo a otro tipo de atención, y que es una transformación que ocurrió en 2 años, Sí. ¿no? No más. Al mismo tiempo, creo que el streaming pone a los antiguos lectores que no llegaron a ser lectores, digamos, ese universo de público curioso, Sí. hecho por muchos conjuntos, ¿no? Que iba naturalmente o por avenidas muy claras hacia los libros, hacia el cine, hoy va mayoritariamente al streaming. Sí. Y que está como imponiendo nuevos módulos narrativos, ¿no? Hoy la atención es de media hora. Sí, un achatamiento de la lectura, un achatamiento de las sensaciones, Claro, ¿no? una pérdida de competencias. En la primaria leías a García Lorca, tenías que tragar Platero y yo, y a veces en los primeros años de la secundaria Góngora, bueno, pero vos sabías desarmar una sintaxis, ¿sí? Hoy una sintaxis alterada, o sea que nosotros hasta la teníamos, la dominábamos en los chistes verdes, Claro, en claro esas que sí. canciones, Yo quiero ser canfinflero, que recoge el Borges de Bioy, ¿no? Esa sintaxis perturbada, hoy creo que no, Bueno, no hay competencia para leerla. Una de las lecturas, aparte de Mi planta de naranja lima, antes de eso, a fines de los 60, era Más lejos ese tiempo y Guiraldes, Don Segundo Sombra, Sí. en 6º y 7º grado. Hoy sería impensable la lectura completa de Guiraldes. O sea que estamos en un momento melancólico de lo que era antes y no es ahora. Melancólico porque vos no querés hablar de las mujeres, de las escritoras, no te gustó el No, tema. no, el momento melancólico en relación a las competencias de las lecturas, lo que sistemas como Netflix impone son modos de lectura que están ligados al funcionamiento del folletín. Digamos, el Netflix es una reimposición del modelo de folletín elongado, porque, digamos, si vos tenés series que duran 6, 7, 8 temporadas, no tienen la condensación y el vértigo de una novela de Alejandro Dumas. Son folletines de la elongación, sostenidos por la visibilidad que tiene el nombre de los actores, las figuras del cuerpo y los atractivos secundarios de una desnudez o un asesinato. Pero hay una complejidad de las series que es, yo lo disfruto y creo que es Sí. es una buena o sea, es una pedagogía interesante. Sí, sí. Por otro lado, lo que sí creo que tenés razón, es que vos podías pasar fácilmente del folletín que salía en el diario El Facundo, salió como folletín. Exactamente. Vos pasabas de eso al libro. Pero de Netflix no pasás al libro. Exactamente, exactamente. Yendo al folletín, Al también escribía de manera folletinesca. Sí, bueno, había algo de eso, pero bueno, también es relativo, es muy complejo, es muy complejo tratar de capturar el presente. Uno puede tratar de ver flecos, porque si uno piensa en la literatura de Margaret Atwood, creo que la literatura de Margaret Atwood en español empieza a ser conocida ahora a partir de las series de televisión basadas en sus textos. Digamos, lo que pasa es que eso hay que aprovechar, que los medios tendrían que jugar con esta caja de resonancia. Es decir, ¿qué uso, más que qué hacen los medios con nosotros, sino qué podemos hacer nosotros con los medios? Y que a veces me parece que estamos como muy entregados al mercado. Y cuando digo nosotros, digo un Estado, una comunidad.
¿Cuánto podemos hacer nosotros? Y eso me parece que es algo para seguir pensando y compete a los escritores. Vos citas a Margaret Atwood. Una persona que ve El cuento de la criada y después compra el libro de Margaret Atwood, ¿qué hace? ¿Sigue leyendo o pasa a ver otra serie de Netflix? Esa es la pregunta. ¿Cómo construimos, en el fondo... ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo construimos un canon, y esto en términos violentos y de campo de batalla, cómo construimos cánones que obliguen, aunque sea en primera instancia, a que alguien se sienta compelido a leer porque se pierde algo para que después encuentra efectivamente que si no lee y no sigue leyendo hay algo que se pierde? ¿Cómo se hace? Yo creo que con insistencia. Con insistencia hay mucho trabajo de docencia, así como uno puede pensar que en las cuestiones de igualdad de género hay un trabajo de insistencia y de educación. De educación, bueno, en la lectura hay que padecer un trabajo de educación. La literatura necesita trabajo de educación. El arte, la sensibilidad, la educación de los sentidos necesita un trabajo de educación. Hay que seguir educando. Esto me parece que es fundamental. Si los escritores no se preocupan por los lectores, por construir lectores, que no quiere decir escribir, achatar su literatura, sino en construir lectores, a mí me parece que estamos perdidos. El año pasado murió mi oculista. Balzaretti era especialista en niños, una orientación que suelen tener los que tratan el estrabismo. Mercedes Halfon es periodista y curadora en artes escénicas. Escribió textos breves y una novela en colaboración con Fernanda Nicolini. Pero es en su libro El trabajo de los ojos donde se convierte verdaderamente en escritora, donde deja que se cuele algo de su historia como forma de percibir el mundo de manera estrábica. Las enfermedades oculares se reproducen. Cuando hay una, es muy probable que la descompensación que genera cause otra. ¿Cómo y por qué escribiste tu libro El trabajo de los ojos? Bueno, empezó hace muchos años, me llevó muchos años escribirlo, darme cuenta que era lo que estaba escribiendo. Empezó, por ejemplo, en el 2008 aproximadamente, para una consigna que me había hecho una conductora de un programa de radio que es Cecilia Sperling. Me invitó a su programa y yo tenía que contar algo que me diera vergüenza o que me fuera una intimidad, una confesión, ¿no? Como esta idea del confesionario. Entonces yo pensé qué cosa me podía dar vergüenza contar o qué me podía costar narrar y que tuviera algún tipo de interés para alguien. Y pensé en mis problemas en la vista. ¿Pero y por qué sería vergonzoso tener problemas en la vista? Bueno, no problemas en la vista, pero el estrabismo, que es como el tema que yo tengo más constitutivo, o que tenía cuando era más chica más constitutivo, sí me daba vergüenza o me había dado durante muchos años eso. Bueno, antes se decía estar virola. Sí, virola antes. Claro. Y ahora te enderezaste los ojos. Un poco, sí. Cuando estoy cansada por ahí un poco se me va. Pero bueno, entonces esto, me costaba hablar, era algo que me daba pudor a mí, no es que fuera universalmente vergonzante, pero a mí me costaba. Entonces escribí sobre ese tema, unas 4 o 5 páginas, y lo leí, y ese día del programa, me acuerdo que después gente se acercó y me dijo, bueno, sí, a mí también me pasó que yo soy sordo, o no sé, yo era tal cosa, ¿viste? Como que el tema de cierta disfuncionalidad física genera una especie de cuestión subjetiva que a uno lo constituye. Sí. Y me pareció que había un tema ahí que podía llegar a ser interesante, o por lo menos que a mí me resultaba interesante para desarrollar. Como si un rasgo particular definiera la totalidad de un universo literario, como el poema de Quevedo que dice, érase un hombre una nariz pegado, ¿no? Como se convierte en el centro del universo. Tal cual, como la nariz, el ojo. Exacto. Y bueno, fue una prueba igual, durante varios años intenté escribir algo más parecido a una novela, en un momento medio lo abandoné porque medio no sabía para dónde iba el material, tenía como cosas distintas, elementos diversos y no sabía mucho cómo unirlo, y bueno, lo abandoné, y tiempo después lo retomé. Leyendo tu libro, que es exquisito, pequeño y refinado, yo tuve la impresión de que abrías un nuevo surco en la literatura del yo, que sería la literatura del yo ensayístico médica, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que me contaras cómo empleaste la experiencia para escribir el texto. Si ficcionalizaste algo o todo es registro real.
No, hay bastante ficción, digamos, porque era más amplio el tema y en algún momento yo necesitaba como ponerlo en una línea. Yo tengo muchos hermanos y en la novela aparece solamente uno. Sí. Cada uno de mis hermanos tiene un problema distinto en la vista, pero ya era como, bueno, hacer una especie de historia muy extensa y, bueno, no quería. O sea, hubo ciertas cosas que fueron realmente así, como la sucesión de los médicos. Toda la parte médica, clínica, que empieza en mi infancia y termina en mi presente, efectivamente ocurrió. Después eso, digamos, lo fui como abrigando de ciertas tramas que por ahí, o sea, para sostenerlo necesité un poco las herramientas más de la ficción. ¿El episodio de la visita a tu madre es un episodio real? No, es ficción. Ay, contámelo, precisamente porque ese episodio tenía estructura novelesca, o de relato, digamos. Claro. No, es ficcional, es ficcional. Es real que mi mamá es muy despistada y le pasan esas cosas. Yo las puse todas juntas en una... Vos te referís al día que yo voy y ella está viendo la tele muda. Exactamente. No, mi mamá no sabe usar controles remotos. Bueno, es una persona que se lleva mal con la tecnología y no ve nada. O sea, sin anteojos, yo cuando era chiquita, le tenía que hacer que me firme las faltas y esperaba el momento que ella se sacaba los lentes de contacto y le pedía que me firme si tenía una mala nota, porque no ve. Claro, exactamente. En vez de falsificarle la firma, simplemente le sacaba los lentes y ya se falsificaba a sí misma. Sí. Ella decía, bueno, ¿qué dice? Y no, que el viernes vamos de... bueno. Y entonces me firmaba. Sí. Pero no, ese episodio puntualmente es ficcional, como que necesitaba en ese momento algo que ocurriera, que apareciera mi mamá como personaje más fuerte y es una escena inventada, digamos. Balzaretti tenía razón. A partir de mi adolescencia, el ojo que querían enderezar se fue para afuera. La desviación se hizo divergente sin intervención alguna. Si me hubieran operado, no sé hacia dónde apuntaría ese ojo. Hacia un ángulo del cielo raso. Lo que es seguro es que no hacia la pantalla del laptop que tengo delante. ¿Qué pasaba en tu infancia con la cuestión del estrabismo? ¿Había una especie de estigma social? ¿Los chicos te cargaban? ¿Había algo de eso? Sí, había, claro. Yo igual no quise hablar mucho de eso en la novela porque me parecía que eso podía haber sido... O sea, mi gran miedo era escribir un texto sobre el estrabismo y que fuera autocompasivo. Eso era lo que no quería que pasara. Para nada, y creo que no está, que no pasa. No es reflexivo, no es autocompasivo, lo cual para mí es una pena. Porque si hubiera sido un poco más autocompasivo, la identificación hubiera sido más inmediata, por lo menos en el universo de las lectoras, y la venta muy superior, en el caso de que, bueno, dentro de los límites. Bueno, porque a vos te divierte ese humor como sobre uno mismo, que para mí estaba bien, pero me interesaba más mantener cierta distancia con eso, justamente porque para mí era todo un tema, o sea, para mí era todo un tema la vista, entonces abordarla y que eso se contara. Hay una escena cuando yo voy al consultorio que veo a todos los nenes que van al consultorio y están todos con sus anteojos, me los imagino llorando en el recreo. Pero bueno, y la imagen de la Chilindrina como una especie de modelo de mi infancia. Pero sí, puede haber sido un poco estigmatizante. Igualmente creo que a todos de niños nos han cargado por alguna razón. O sea, no creo ser especial por eso. ¿A qué escritores te sentís hermanada? Lo fui descubriendo eso. No sé si hermanada en el sentido de que realmente me puedo poner a la altura, pero como que, digamos, si yo pudiera decir, tengo como esta constelación de autores que me interesan, autores que trabajan en esa zona entre el ensayo, la poesía, la prosa más liviana. O sea, me encanta Lebrero, me encanta... Por ejemplo, un autor que descubrí hace relativamente poco es David Markson, que los últimos libros que tiene por La bestia equilátera fueron muy buenos para mí porque era como, se puede hacer esto con la literatura, como una estructura que no sea principio, medio, fin, como que puede ser diversa, puede ser un libro que lo abrís por cualquier lado y vas a encontrar algo. O sea, me interesan más ese tipo de escritores que hacen algo raro con la literatura. En zonas híbridas. En zonas híbridas. Digo, en algún autor nacional me gusta mucho, por ejemplo, Ezequiel Alemián, que me hizo la contratapa. Y él se mueve entre la narrativa, la poesía y textos como más de visuales, libros a objeto, que eso también me interesa. Bueno, qué bueno que encuentres todavía autores que te abren el campo. Sí, es que para mí, digamos, cuando me gusta un autor es porque me hace pensar en algo que no se me había ocurrido que la literatura podía hacer, como decir, esto se puede hacer, mirá qué bueno.
Exactamente, y ese es un descubrimiento invaluable, ¿no? Bueno, gracias Mercedes Mechi Halfon, tu libro es pequeño, precioso, como platero. Espero que mucha gente lo lea y que mucha gente espere también la aparición de tu próximo libro. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel. Eras presentado así, me acuerdo. Sí. Como el inédito más conocido. Ah, no, el Turco Asís una vez entró a La Paz y me dice, Goebbels, el escritor inédito más famoso de la Argentina. Y yo pensaba ya, como no podía publicar, porque no existía la posibilidad. Primero, mis amigos empezaban a publicar y a mí me rebotaban. Entonces yo pensaba, esto es una conspiración. Nadie se atreve a decirme que en realidad yo debería dedicarme a otra cosa porque escritor no soy. Los mejores autores ingleses son irlandeses. Por ejemplo, en este caso, Joyce Carey. Es el otro Joyce, de prestigio menos universal que el de James, pero de obra, para mi gusto, no diría equivalente porque los autores son incomparables, sino directamente superior. Esta novela, La boca del caballo, fue una especie de long seller hace unos 40 o 50 años. Cuenta la historia de un pintor genial, Guley Jimson, que comienza como pintor impresionista y retrata en varios desnudos a su amante de entonces, Sara. Pasa el tiempo y Guley Jimson padece una infección vanguardista, se dedica al arte abstracto. En el momento en que esto ocurre, su obra, que se vendía, que circulaba, que era prestigiosa, entra en una debacle fatal. Va a un museo a copiarse a sí mismo y falsificar su viejo periodo impresionista. Jimson dice en un momento, lo que me gusta de pintar es hacer un trazo, el trazo inicial, mover la mano de izquierda a derecha en un gran arco. El resto es el incordio de siempre. Lo leo, lo releo y siempre me proporciona una pareja felicidad. Si quisieras construir un canon feminista hoy por hoy. Yo no lo llamaría canon feminista. ¿Sí? Me parece... Canon de literatura femenina, digamos. Yo no creo en la literatura femenina. No creo que exista algo que sea literatura femenina. Es más, la execro. Yo creo que tiene que haber más escritoras. ¿Sí? Que es una... O sea, solo lo pienso desde el punto de vista de la paridad. ¿Sí? Creo que falta mucho para eso. O sea, en nuestro país ni que hablar. No hay muchas escritoras. Hay muchas escritoras, sí, pero no están... yo creo que no tienen la valoración que merecen, ¿sí? O no se enseñan en las escuelas. O sea, asistí de cerca a lo que pasó con Silvina Ocampo. Claro, bueno. O Sara Gallardo, por ejemplo. Bueno, ellos fueron, Beatriz Guido, pero fueron nombres... que a la vez fueron bestselleristas. Bueno, no las tres, pero sí. Beatriz Guido, que pertenecía a lo que Nora Domínguez llamó las bestselleristas. O sea, mujeres bestselleristas hubo siempre, todo el siglo XX. Gloria Alcorta. Gloria Alcorta era una escritora que, o sea, decenas de miles. No, pero bueno, habría que volver a esos textos. Bullrich, Martha Lynch. Bueno, pero no estamos hablando de eso. Bueno, pero en términos de canon pero es interesante que cuando hace... Es el cupo femenino, más que nada. Claro. No, es interesante lo que hizo Piglia, que rescató, palabra execrable, dos libros muy importantes. Ascensor para el Cadalso y Río de las Congojas, ¿no? Claro, o sea, Río de las Congojas es un texto que tiene que ser central. O sea, si pensás la colonia, estudiás la colonia, tenés que leer dos libros, Sama, Río de las Congojas, igual. ¿Sí? O sea, celebramos Sama, es extraordinario lo que pasó con Sama. Recordemos que lo que pasó con Sama se le debe al señor Coetze, también, que motivó, que se fascinó con ese libro, que difundió la idea de la importancia de Sama. No sé si él personalmente lo llevó para que lo tradujeran y se publicara en idioma inglés, pero es probable. Pero bueno, eso no pasó con Río de las Congojas, que es, digamos, un texto comparable en
en su centralidad, ¿no? Su trabajo con Pero qué la interesante, lengua fíjate que ahí está, ¿no? Vos lo que planteás de Coetzee y cómo Coetzee funcionó como aquel lector crítico que hizo de anfibio, ¿no? Claro, el que Anfibio. globaliza. Claro. Es alucinante. Pero es interesante, ¿qué pasa con el crítico que no funciona de esa manera? Es una cuestión interesante. Se llega a la traducción no por la cantidad de ejemplares, sino porque ahí está el crítico que propone una conexión, ¿no? Pero ya no es un crítico, sino que es un premio Nobel. Hay una validación superior. Es un premio Bueno, Nobel claro. que asumió una función de activista sur-sur, además. Es bastante singular el caso de él. Ahí habría una equivalencia con Patti Smith y Aira, porque Patti Smith no es premio Nobel, pero fue a recibir el premio Nobel de Bob Dylan. Bob Dylan. Y además es como el pop, de alguna manera. Bueno, O el punk. el punk, sí, El punk pero pop. bueno, Sí, ya... el punk- Ya, el bueno, punk- ya el sí, punk. pero bueno, el punk. Sí. Yo apuesto por esas relaciones y creo que en las mujeres lo que puede ver de esa literatura que tiene como autoras las mujeres, que esa sería toda la descripción que uno podría dar, me parece que hoy parece que son muchas, nos parece que son muchas porque venimos de una tradición donde eran ninguna. ¿No? Y me parece que ahí hay algo que se ha generado que es sumamente importante para todos nosotros. Sumando hombres y mujeres, ¿cuál sería el canon para ustedes hoy, digamos, de autores vivos? No, bueno, yo pondría como, obviamente, una escritora clave que para mí es Eve Ward, por ejemplo. Me parece que César Aira también. Yo coincido, somos demasiado parecidos para el campo de batalla. Estamos del mismo lado. Ah, bien, bien. Borges, Manuel Puig, que a menudo lo olvidamos o lo ponemos como en una especie Sí, claro. de conjunto integrado por él solo. Saer, sobre todo algunos textos, o sea, yo tengo mi Saer amado y mi Saer no tan amado. Yo lo colocaría a Piglia. Y ¿Con las pensaría- novelas o con los diarios? No, yo lo colocaría con las novelas. Y con las novelas. Yo también, sí. Pero también colocaría, por ejemplo, a Biel Temperley, un poeta. Parece que Biel Temperley, Hospital Britannia, me parece que ahí hay algo, que hay un juego con la poesía que la narrativa se sigue debiendo, nos seguimos debiendo más ese juego con la poesía. Pero bueno, ahí me quedo y después, bueno, yo pondría a una mujer, una ensayista, ¿no? Que es Beatriz Arlo. Indudablemente. Sí, el ensayo, yo Indudablemente. pondría más tal vez. Sí, sí, Pondría sí. a Beatriz Sarlo, a Josefina Ludmer, a David Viñas. Claro. Pondría ensayo actual a María Moreno, sin duda, claro. Bueno, cómo no. ahí tenemos, sí, coincido. Bueno, es mucha coincidencia, Sí. Bueno, les agradezco por haber venido y por no haber litigado. En este campo de batalla de las bellas y las feas letras, nos vemos la semana que viene debatiendo con nuevos autores sobre viejos y buenos temas. Hasta la semana que viene.